Para no hacer el vídeo demasiado largo, el vídeo anterior demasiado largo, que se me ha ido los 13 minutos, os ofrezco unas cuantas fotos para explicaroslas, ¿vale? Aquí lo que aparecen son pues la organización radial que realiza Carlos III en cuanto a los caminos, en cuanto a los medios de comunicación en España. Si nos damos cuenta, decimos que es radial porque prácticamente todos los caminos salen desde Madrid, porque Madrid se va a convertir, o se convirtió ya de hace tiempo, en la capital de España, ¿vale? Pero Carlos III, mediante esa reforma, va a mejorar esa situación, ¿vale? Por otra parte, como ya hemos dicho, ese impulso que se dio a una serie de actividades, como puede ser la artesanía, ese inicio, ese germen de la industria, la repoblación de los territorios que estaban abandonados, como ya os comenté, se procedió a la repoblación de Sierra Morena, ¿vale? Gracias a los consejos que le daba o que le dio Gaspar Melchor de Jovellanos, ya que la zona de Sierra Morena, que nos encontramos sobre todo por aquí, estaba bastante deshabitada y ahí había bastantes territorios que pudieran ser susceptibles de cultivo. Como os comenté, se trajeron a colonos, sobre todo procedentes de Alemania, pero claro, al final fue un fracaso, ¿vale? Aunque se crearon nuevas ciudades, como podría ser la Carolina o Santa Elena o incluso Barromán, muchos de esos alemanes, al no estar acostumbrados a este tipo de clima, a, a este tipo de suelo, muchos de ellos perecieron, murieron o bien de frío o bien de hambre porque no sabían cómo desarrollar esos cultivos, ¿vale? Cuando hablamos de que Carlos III primero es ese déspota ilustrado, el rey ilustrado y además el mejor alcalde de Madrid, lo tenemos precisamente aquí, ¿no? Con esas actividades, con esas acciones que llevó a cabo, sobre todo en el Madrid, en el centro de Madrid, con la creación, con el establecimiento de esas portadas, de esa arquitectura rococó que posteriormente explicaremos, ¿vale? Otra de las medidas que se llevó a cabo, sobre todo intentar modernizar a la sociedad, una sociedad española que estaba bastante relacionada con la delincuencia, con la violencia, heredera de esa situación que había en la Edad Media. Y como Carlos III había gobernado Nápoles y Sicilia, intentó importar a España esa moda italiana que por lo menos evitaba que las personas, que los hombres sobre todo, fueran muy arropados con el objetivo de esconder esas armas, ¿vale? Aquí también tendríamos, pues, por ejemplo, una escena, un cuadro que representa esa transformación de las ropas largas que tenían los españoles mediante ese recorte de las capas para evitar que fueran armados y que no se viese, ¿vale? Sino que llevaran unas ropas más parecidas a los que tendrían estos intendentes. Bien. Bueno, vamos a pasar a la ciencia y el arte. Como ya os dije, en cuanto a la ciencia, se puede decir que hubo una revolución científica. Está equivocado esto, ¿vale? No es sería XV palo palo, ¿no? El siglo XVII. Entre el 16 y el 17 se desarrollaron avances de investigación debido a esa época de la ilustración en el que se le daba mucho valor a la naturaleza, ¿vale? Por lo tanto, se intenta cambiar esa visión que había antes de la naturaleza, creada única y exclusivamente por Dios, así como todos los acontecimientos que se daban en la naturaleza, que solamente se explicaban por la acción divina. Ahora se intenta establecer una base científica mediante el desarrollo de todas estas ciencias. A todas estas especialidades se puede decir que se empieza a aplicar ese método científico, ¿vale? Principales investigadores, pues por ejemplo nos vamos a encontrar a Copérnico, Kepler o Galilei, que desarrollan esa teoría heliocéntrica, observan el universo, esa observación limitada del universo, pero que por lo menos cambia esa teoría geocéntrica en la que establecía que la Tierra era el centro del universo por una heliocéntrica en la que el Sol sería el centro del universo. No es una teoría correcta, pero por lo menos dejamos atrás ese geocentrismo que había, ¿vale?
De todas formas, tened en cuenta que en cuanto a la ciencia tampoco va a haber algo demasiado importante, no se va a desarrollar mucho, ¿vale? En cuanto al arte, sobre todo en el siglo XVII, siglo XVIII, sobre todo siglo XVIII, va a predominar el arte rococó, que van a hacer en Francia y que se va a desarrollar entre 1730 y 1760, ¿vale? Este arte, sobre todo, estaba destinado o era consumido por la nobleza y la alta burguesía, los cuales, pues, sobre todo lo que querían resaltar es el lujo y ostentación que tenían grandes, gracias a las grandes sumas de dinero, a la riqueza que acumulaban, ¿vale? Ese arte, sobre todo, se caracterizaba por tener una estética muy elegante, predominando sobre todo la belleza y el placer visual de las composiciones. También con ese objetivo de ostentación, de ese lujo excesivo, a ese arte, a esas manifestaciones artísticas se le ofrece una decoración bastante excesiva, ¿vale? Con colores luminosos y suaves, la representación de la naturaleza, una naturaleza muy frondosa y sobre todo también aplicando esa mitología, ya que como sabemos la iglesia ya empieza a perder algo de importancia en poder de, o sea, perdón, a favor del poder real, ¿vale? Además, debido a los contactos comerciales que se tienen con todo el mundo, se va a prestar atención a ese arte oriental y veremos ahora, por ejemplo, pues esa característica que ofrece el arte, sobre todo en la pintura y la escultura, valorando sobre todo la vida humorosa, ¿vale? En cuanto a la arquitectura, sobre todo se realizan palacios y mansiones, ¿vale? Esos palacios y mansiones, como ya sabéis, pues solamente pueden ser pagados y mantenidos por parte de la nobleza y la alta burguesía, ¿vale? Aquí pone que en el centro de la ciudad. Claro, ese centro de la ciudad es en la actualidad, pero cuando se construyeron esas obras arquitectónicas, estas no estaban situadas precisamente en el centro de la ciudad. Se caracterizan por tener fachadas sencillas, muy parecidas a ese arte clásico y al arte del Renacimiento, pero con gran tamaño. Ese gran tamaño se observa sobre todo con unos ventanales muy grandes. Y por otra parte, en los interiores, sobre todo lo que nos vamos a encontrar son muchísimos objetos decorativos y interiores muy decorados, muy recargados, ¿vale? Como observamos aquí en ese Salón Gasperini del Palacio Real. Un horror vacui total, ¿vale? Por otra parte, nos encontraríamos con la escultura. La escultura estaría caracterizada sobre todo por obras pequeñas, muy minuciosas, representando escenas amorosas, alegres, frívolas y prestando atención sobre todo a esa temática mitológica. ¿Bien? Es decir, a dioses antiguos, dioses griegos y romanos, ¿vale? Bueno, aquí se me había olvidado esa fachada simple, ¿vale? Y por aquí lo que tendríamos serían esas esculturas muy realistas, muy detallistas, ¿vale? Fijaos en los detalles que tiene, por ejemplo, la verdad velada. No está representando a una persona real, sino escenifica pues un concepto que sería la verdad, una verdad que está escondida, que está callada, ¿vale? Y ese silencio se impone mediante la sábana, ¿bien? Por otra parte, nos iríamos hacia la pintura. La pintura está caracterizada sobre todo por colores claros, formas suaves y curvas, ¿vale? ¿Qué es lo que se representa? Pues sobre todo esas fiestas campestres, escenas amorosas, la vida cotidiana, sobre todo escenas relacionadas con esa vida desenfadada, vida sin ninguna atadura, sin ningún problema que va a tener sobre todo la nobleza y la alta burguesía, ¿vale? Aquí, sobre todo, lo que vamos a ver es una gran importancia de la mujer. Y principales autores, pues, por ejemplo, Fragonard, como ese columpio que vamos a ver después, Tiepolo o Canaletto. ¿Qué es lo que ocurre a partir de 1780, cuando esas ideas ilustradas ya se han impuesto en Estados Unidos y van a ser el germen de la Revolución Francesa? Pues que el arte rococó va a ser rechazado por esos ilustrados, ya que solamente este arte estaría asociado solamente a la nobleza y a la alta burguesía, mientras que los ilustrados defendían una sociedad más igualitaria. Estos ilustrados darán lugar al nacimiento, y esa burguesía dará lugar al nacimiento de un nuevo arte que veremos más adelante como sería el neoclásico, ¿vale? Lo que os decía.
esa imagen en la que la mujer es protagonista de este columpio de Fragonard, ¿vale? Escenas amorosas, con mucha presencia en la naturaleza, colores suaves, etcétera, ¿vale? Seguimos con esas escenas, por ejemplo, de Tiepolo, en el que se representa esa vida hedonista y llena de lujos que tiene la nobleza y la alta burguesía, ¿vale? Mientras que Canaletto, bueno, Canaletto lo que hace es representar sobre todo, se le conoce como Canaletto por la representación tan fiel que tiene de los canales. Pues bien, ya os he dado la explicación que os debía del martes, ya simplemente escuchadla si queréis y que tengáis suerte en el examen.